Bienvenidos a Economía en Breve número 169, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía y los mercados. Quiero comenzar con un par de reflexiones que espero les sirvan para enfrentar el complicado entorno que se nos viene encima en todo el mundo. Hace aproximadamente 2.6 millones de años nuestros ancestros ya enfrentaban un entorno muy hostil cuando se les vino encima un gran problema global de cambio climático con la última era del hielo. Ellos no tenían los cerebros que tenemos nosotros ni los conocimientos y habilidades que hemos acumulado a lo largo del tiempo, pero tenían un arma muy poderosa que les permitió adaptarse y sobrevivir. Esa arma es la cooperación. Y para salir adelante del reto que enfrentamos hoy día, vamos a tener que usar esa gran capacidad de cooperación de forma muy intensiva. La pandemia de COVID-19 está afectando a la humanidad a nivel global, cobrando ya la vida de más de 200,000 personas y destruyendo una gran cantidad de riqueza, de bienes y servicios que no se van a producir este año. Para superar estos problemas tendremos que cooperar a escala global entre los diferentes pueblos del mundo, lo que apenas estamos aprendiendo a hacer. Hoy día, las diferencias en las percepciones de los jefes de gobierno de los países del mundo son profundas y muchos creen que sus países pueden funcionar mejor por su lado y sin necesitar a los demás. Eso es un gran error que ojalá pronto comprendan, porque lo que necesitan todos los países para superar este problema es cooperar mejor entre todos. Pero los que tienen que comprender esto principalmente son sobre todo los ciudadanos del mundo, para que nunca voten por un líder que proponga cerrarse al mundo en lugar de cooperar con el resto de las naciones. Ojalá que esta pandemia nos sirva para darnos cuenta que ya alcanzamos el punto en nuestra historia en el que tenemos que empezar a cooperar mejor a escala global, porque los problemas que enfrentamos como esta pandemia son precisamente globales. La segunda reflexión que quiero dejarles, que es una historia que leí por ahí sobre un instructor militar de fuerzas de élite que observó a uno de los reclutas petrificado en un ejercicio de escalar una montaña. El instructor se acercó y le dijo que tenía que concentrarse en lo que tenía a su alcance, a 1 metro de distancia, olvidarse de lo demás y enfocarse en dar el siguiente paso. Este consejo me parece muy útil. Vamos a hablar de lo que se ve en el panorama económico con la intención de prepararnos mejor para enfrentarlo, pero en lo personal o en nuestros negocios hay que enfocarnos en lo que tenemos a nuestro alcance inmediato, lo que podemos hacer para ahorrar más y mejor, para adaptar nuestra empresa para sobrevivir o para cooperar mejor en el trabajo. Aquí es donde se requiere extender la cooperación justamente con nuestros clientes, proveedores, acreedores, caseros, inquilinos, empleados y empleadores, compañeros de trabajo y con nuestro entorno inmediato. El problema económico será profundo y generalizado y hay que aprovecharlo para fortalecer esas relaciones que más adelante nos permitirán generar prosperidad. Vivimos tiempos complicados en los que estamos observando fenómenos inéditos que nos deben servir para darnos cuenta que navegamos en aguas inexploradas. Esta semana, por ejemplo, los precios internacionales del petróleo alcanzaron niveles negativos que nunca se habían visto y que llegaron en el caso de la mezcla mexicana de exportación, a menos $2.37 por barril, como pueden ver aquí en esta gráfica. En varias partes del mundo se observan barcos tanqueros con petróleo y gasolina que no pueden descargar porque ya se agotó el espacio de almacenamiento. Podríamos decir que por las condiciones especiales de gran sobreoferta y falta de almacenamiento en el mundo, lo que antes era un bien se convirtió en un mal y en lugar de pagar por obtenerlo, pagamos ahora para deshacernos de ello. Desde luego, el precio en terreno negativo estuvo poco tiempo, 1 o 2 días, y ya luego regresó a niveles positivos, que en el caso de la mezcla mexicana de exportación fue de cerca de $8 por barril. Llama la atención, por cierto, que varias empresas petroleras están comenzando a ajustarse de forma importante a esta nueva realidad, recortando empleos, cancelando dividendos o suspendiendo inversiones. Pero para Pemex parece que no ha pasado nada y siguen con el mismo plan de negocios, lo que se convierte en un lastre para las finanzas públicas y en una amenaza para el grado de inversión de la deuda soberana del país. Es importante que pronto se anuncien ajustes convincentes a la estrategia de negocios de Pemex para orientarla efectivamente a la rentabilidad que le dé viabilidad financiera y ojalá que así sea, por el bien de las finanzas públicas y del país.
Pasamos ahora a los indicadores económicos de Estados Unidos, que comienzan a darnos una mejor idea del tamaño del impacto de la disrupción económica provocada por las medidas sanitarias para combatir el contagio del COVID-19. Algunos de estos indicadores son de hace 2 semanas, pero vale la pena comentarlos. En esta primera gráfica pueden ver el desplome de la producción industrial en el mes de marzo, que fue de 5.49% a tasa anual, es decir, respecto a marzo del 2019, pero de 5.4%, también parecido, respecto al mes de febrero pasado, que es la mayor caída mensual desde 1946. La utilización de la capacidad instalada en la línea azul se desplomó más de 4 puntos a un nivel de 72.7%, es el nivel más bajo desde la gran recesión del 2009. En esta siguiente gráfica, que abarca un poco más de tiempo, puede verse la dramática velocidad de la caída. Las ventas al menudeo también se desplomaron en el mes de marzo en Estados Unidos, como pueden ver en esta gráfica, cayendo casi 6% a tasa anual, pero la caída mensual de 8.7%, esto es respecto a febrero, fue la más pronunciada en las 3 décadas de historia de este indicador. Las solicitudes iniciales de seguro de desempleo registraron otras 5.2 millones semanales, lo que suma ya más de 26 millones en las últimas 5 décadas. En esta gráfica pueden ver cómo se fueron acumulando en el año estas solicitudes en el 2009, que terminó con casi 30 millones, y vean cómo vamos hasta abril de este año ya cerca de los 29 millones y seguramente seguirá aumentando. Todos estos indicadores nos dicen que la magnitud de la recesión es algo no visto en casi 100 años, lo que está propiciando reacciones también inéditas en la política económica. En esta gráfica podemos ver la evolución histórica del déficit fiscal en Estados Unidos en el eje izquierdo y las barritas, y la deuda pública en el eje derecho y la línea azul hasta el 2019. Noten la reacción de la gran recesión del 2009, con el déficit brincando a 10% del PIB y la deuda pública llegando a 90% del PIB, es deuda bruta. Ahora vean que lo que se ha hecho hasta el momento del 2020 y cómo se incrementan tanto el déficit fiscal como la deuda pública. Como comentábamos en el programa anterior, solo el gobierno federal tiene una hoja de balance suficientemente grande como para enfrentar la pérdida de ahorro que representa la detención de buena parte de la actividad económica. Esto implica necesariamente una mayor deuda pública que las generaciones futuras tendrán que absorber de alguna forma o de otra. Pero la idea es evitar que la devastación del aparato productivo se dé para asegurar que pueda haber una recuperación. Pasando a México, tuvimos un par de indicadores y algunos eventos importantes que comentar. Comenzamos con el indicador global de la actividad económica, el IGAE, que en el mes de febrero se contrajo 0.6% real anual, hilando 2 caídas consecutivas en los primeros 2 meses del año. En esta siguiente gráfica podemos ver los principales componentes del IGAE, con una caída de 1.9% real anual en el sector industrial, en las barritas, y un tímido crecimiento de 0.4% en los servicios, en la línea azul. Estos datos nos revelan que aún antes de comenzar a observar los efectos del COVID-19, la economía se seguía debilitando y estaba prácticamente en recesión. También tuvimos las cifras de la inflación de la primera quincena de abril, con una inédita caída de 0.72% en los precios al consumidor, que llevaron la tasa anual de la inflación a 2.08%. La mayor parte de la caída se explica por los precios de la energía, que se han reducido sustancialmente por los menores precios internacionales de los hidrocarburos. En esta siguiente gráfica puede verse cómo la tasa anual de los precios del componente no subyacente, que es el más volátil, se fue a terreno negativo, ayudando a la baja de la inflación general. También hay que notar que en abril comienzan las tarifas eléctricas de verano en varias ciudades, que son más bajas que el resto del año, lo que se refleja en una baja en la electricidad, como podemos ver en este cuadro con los principales cambios al alza y a la baja. Como consecuencia de esta baja inflación, Banco de México se adelantó a su calendario y recortó su tasa de interés de referencia en 50 puntos base, llevándola a 6%. Esta tasa de interés representa el costo para obtener recursos a un día en las instituciones bancarias y es la base de las otras tasas de interés de diferentes tipos de crédito. Al bajar, esto representa un alivio para las personas y empresas que tienen créditos a tasas variables y que es presumiblemente la intención de Banco de México. Adicionalmente, se anunciaron 10 medidas orientadas a promover el comportamiento ordenado de los mercados financieros y a proveer liquidez que necesitan los hogares y las empresas en esta difícil coyuntura.
La actuación de Banco de México me pareció, por cierto, muy afortunada porque dentro del estricto marco legal que tienen que cumplir, se pusieron muy creativos para articular estas medidas que suman 750,000 millones de pesos, lo que representa 3.3% del PIB que vimos en el 2019, y es un monto muy considerable que caracterizaría como una bazuca monetaria. Miren, la liquidez representa la cantidad de dinero que circula diariamente en la economía, principalmente a través de los mercados financieros. Cuando hay condiciones inusuales, como en estas semanas, especialmente cuando la incertidumbre es tan elevada, más participantes del mercado buscan esa liquidez y generan cuellos de botella que atoran el flujo de dinero en los mercados. Las medidas del Banco de México están orientadas a evitar que se generen esos tapones y que la liquidez fluya bien entre los mercados. Pero entre las medidas anunciadas hubo un par que me llamó mucho la atención, las medidas 7 y 8, que suman 350,000 millones de pesos y que están orientadas a propiciar un mayor otorgamiento de crédito a las empresas micro, pequeñas y medianas que necesitan en estos momentos que están atravesando por una coyuntura muy complicada producida por el COVID-19. Muy bien por Banco de México, que de verdad es una de las instituciones más sólidas que hemos logrado construir en el país y que hay que atesorar y defender bien. Hay que notar, sin embargo, que el alivio proporcionado por el Banco de México es relativamente acotado y que la política monetaria no es suficiente por sí sola para generar crecimiento económico. Por otro lado, de verdad genera una gran preocupación la falta de un plan adecuado para mitigar el impacto económico del COVID-19 y permitir posteriormente que se dé la reactivación de la economía. El presidente anunció varias medidas que tendrán efectos adversos sobre la economía, como reducir en 25% los sueldos de los altos funcionarios y no pagarles aguinaldo, recortar 10 subsecretarías, no ejercer 75% del gasto presupuestado en suministros y servicios generales, al tiempo que se protegen los proyectos prioritarios que muchos consideran un despilfarro de recursos, y plantea también crear 2 millones de empleos, pero sin decir cómo lo va a lograr. Ya vimos el tamaño del gasto público que el gobierno de Estados Unidos está destinando a su economía para evitar su colapso, y aquí en México no tenemos todavía un plan suficientemente consistente. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda realizó una emisión de bonos en los mercados internacionales por 6,000 millones de dólares a plazos de 5, 12 y 31 años. La colocación la consideraron un éxito al tenerse una demanda de 4.75 veces el monto colocado, pero hay que notar que las tasas de interés que pagará el país aumentaron de forma importante respecto a lo que se venía colocando anteriormente. Una noticia que me parece especialmente importante a comentar fue la renuncia de Ricardo Agüed a la Administración General de Aduanas, que llevó al presidente a reconocer que su gobierno no ha podido terminar con la corrupción en las aduanas. Bien, el problema de la corrupción que tanto lastima a nuestro país ni es nuevo ni es exclusivo de México, y ojalá que el presidente se dé cuenta que no se corrige simplemente cambiando las cabezas de las instituciones. El problema de la corrupción es más profundo y tiene que ver con las limitaciones de nuestras instituciones, con la propia naturaleza humana y con los incentivos perversos que influyen en el comportamiento de las personas. El presidente anunció una limpia en las aduanas, pero esto no limpiará la corrupción mientras las causas de fondo persistan y no se tengan instituciones bien diseñadas para combatirla. Pasando al desempeño de los mercados, nuestro promedio simple de 10 mercados accionarios registró una baja de 1.7% en la semana, como pueden ver en nuestra gráfica acostumbrada. En esta siguiente gráfica pueden ver el rebote luego de la fuerte caída de finales de febrero y cómo estamos todavía lejos de los picos que se alcanzaron. Nuestro mercado accionario perdió 0.4% en la semana, terminando en 34,587 puntos. Nuestro tipo de cambio tuvo una fuerte depreciación de 4.74%, alcanzando los 25 pesos por dólar, lo que era de esperarse luego de la baja en las calificaciones de la semana previa. En la semana que inicia, comenzaremos a tener mucha información del mes de marzo en México que nos permitirá dimensionar mejor el impacto económico del COVID-19. Destaca desde luego el avance del PIB del primer trimestre, que ya debería mostrar una contracción significativa, diría que mayor al 3% de caída. También tendremos las cifras de tasa de desocupación, balanza comercial, actividad financiera y finanzas públicas,
todas del mes de marzo y todas con la misma historia importante que comentarnos acerca de ese impacto que estamos empezando a ver. En Estados Unidos tendremos también el primer avance del crecimiento del PIB del primer trimestre y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que ya están haciendo todo lo que se les ha ocurrido, a ver si nos comentan o dicen algo adicional y nuevo. El viernes se publicarán el ISM manufacturero, que es el primer indicador mensual del mes de abril, que ya registra el impacto completo de la disrupción económica y muy probablemente mostrará lecturas inéditas, como ha pasado en Europa. Y con esto concluimos este programa número 169 con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les gustó, les pareció de utilidad, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias, muy buena semana y a cuidarse todos, que siguen todavía semanas difíciles en el tema del contagio y especialmente en el tema de la economía. Muchas gracias.